Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver cómo convertir tu teléfono Android en una televisión y poder ver canales de televisión sin gastar ni un solo megabyte de datos de internet. Para ver la televisión vamos a usar este pequeño sintonizador de TDT compatible con cualquier dispositivo Android y también funciona con dispositivos iOS. Si lo comparamos en tamaño con el Xiaomi Mi 8 es muy pequeño, es algo más grueso eso sí. Y bien, en un lateral tenemos la entrada de la antena, al otro lado el botón de encendido apagado y la entrada micro USB para cargarlo con el cable que veis detrás que viene con la caja. En el conector de la antena podemos conectar este cable que también venía en la caja, que es un adaptador para conectarlo a una toma de televisión de una casa, y la verdad que conectándolo a la toma se ven todos los canales que emiten gratis, como en una televisión convencional. Yo las pruebas que voy a mostrar en este vídeo las voy a hacer con la antena pequeña que trae, pues yo pienso que la persona que compra este tipo de aparatos es porque quiere ver la televisión donde no hay tomas de televisión. Así que vamos a configurar el sintonizador y al encenderlo crea una red Wi-Fi que la tenemos aquí y que solo nos permite conectar un dispositivo a la vez. Entramos en la aplicación WiTV y vamos a los ajustes y vemos que nos avisa que no tiene acceso a internet. Y pulsamos en seleccionar dispositivo y vemos que ya la aplicación detectó el sintonizador, así que perfecto. Aquí vemos alguna información como el nivel de batería o la IP que tiene asignada, pero lo importante ahora es sintonizar los canales, así que nos vamos a explorar canales. Me parece España por defecto, pero si no te aparece tu país, aquí tienes una lista enorme en la que podrás seleccionar tu país y en teoría debería funcionar. Y digo en teoría pues solo he probado en España, así que no sé qué tal funcionará en otros países como México por ejemplo. Y ahora sí, pulsamos en explorar y esto lleva 1 minuto o 2 aproximadamente, así que voy a acelerar el vídeo. Y debo recordar que estoy dentro de una vivienda, así que todos los canales que va a capturar son dentro de la casa. Así que bueno, vemos que son solo 17 canales, que no está nada mal teniendo en cuenta que estoy bajo techo. Y aquí vemos los canales típicos de la TDT de España. Y abajo a la derecha vemos el indicador de la señal que le entra, que no es muy buena la verdad. Y a veces la imagen puede que se vea con alguna pixelación. Vamos al otro lado. Esperándonos está el Yogi Swarmi, maestro de meditación dinámica. Lo bueno de este sintonizador Wi-Fi, a diferencia de los que van conectados al teléfono directamente, es que lo puedes poner cerca de alguna ventana o alguna zona donde haya cobertura. Y entonces esos 17 canales que en un principio había sintonizado pasan a ser 86 canales en este caso, y en la lista aparecen canales en HD que también se ven perfecto. Y ahora la señal está mucho más potente, no hay cortes ni pixelaciones y como vemos los canales se ven mucho mejor. Debió de colocarla Doric. ¿Por qué él? Otra característica que tiene es la de poder grabar algún canal de televisión. Y luego, una vez que ha terminado la grabación, podemos ver el vídeo en el apartado de grabaciones. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, pues podemos escuchar las películas o series en idioma original, inglés o español en este caso. Podemos ver una guía con la programación de cualquier canal en ese día. Y también podemos ordenar la lista de canales. Un dispositivo perfecto para ir al campo o a algún sitio y no perderte partidos de fútbol sin gastar internet. En cuanto a la batería, no pone en las instrucciones la capacidad que tiene, supongo que no será mucho por el tamaño del sintonizador, y lo que sí he podido probar es que tiene unas 3 horas de autonomía, algo más que suficiente para ver alguna película. Y bueno, pues en general me ha gustado bastante este sintonizador TDT, así que bueno, espero os haya servido el vídeo, yo me despido aquí hasta un próximo vídeo, hasta pronto.